Alhama de Granada, 8 de octubre del 26. 30ª velada de los romances de la ciudad de Alhama. 30 años haciendo eterna la palabra. En la hondura de estos tajos, donde la historia resuena, Alhama guarda sus piedras la memoria de la tierra. No son silencios sus muros, ni cenizas sus leyendas. Cada calle tiene un eco, cada balcón una huella. Aquí la voz de los siglos nunca se quedó desierta, porque aprendió que un romance vale lo que un pueblo recuerda. Esta noche Alhama vuelve a nacer la emoción. No regresan los que parten, sí su palabra y su voz. Federico García Lorca está en el aire, no en la sombra del dolor. Vive donde el pueblo canta, donde florece el amor. Mientras el romance alumbre la memoria y el fervor, jamás morirá la llama del verso en el corazón. Dignísimas autoridades, alcalde de Alhama, alcaldesa de Fornes, presidente de honor, presidente en ejercicio, invitado de honor, don Luis García Montero, Lola Sánchez Chacón, don Luis Hidalgo Claudia Ruiz y cuantos formáis la honrosa concurrencia de visitantes, paisanos y familia. Gracias. No olvido al señor de la Calahorra, señor Gallego Tribaldos, ilustre romancista de excelencia, que cada domingo habla de las vidas y gestas de ilustres granadinos de anteriores calendas. Toda la obra que perdura, como lo es la velada de los romances, necesita unas manos y unos cimientos que la sostengan. Los cimientos los puso Andrés García Maldonado, presidente de honor, cuya visión hizo posible que esta velada echara raíces. Las manos que continúan esta tarea son las del presidente actual, Raúl Gálvez Morales, que mantiene la llama con igual compromiso con la cultura jameña. Señoras, señores, en esta mágica noche, con especial sentimiento, os presento al invitado de honor, don Luis García Montero, catedrático de literatura española, poeta, ensayista, influyente intelectual de nuestra amada España, granadino de nacencia, universal de vocación, que sabe crear ese diálogo preciso del presente y la tradición. Muy joven, descubre en García Lorca una forma de entender la poesía como compromiso con la belleza y la dignidad humana. En sus versos, la emoción, la memoria, el pensamiento crítico conforman una extraordinaria cercanía con el lector. Como director del Instituto Cervantes, lleva la lengua española por el mundo, convencido de que cada palabra compartida es también un puente entre culturas. Gracias por venir, maestro, a este rincón de la memoria, donde el romance es la historia que late con pulso diestro. Hoy Alhama abre sus puertas con emoción verdadera. Recibe a quien hace patria sembrando luz donde llega, maestro de la palabra, poeta de voz serena. Esta noche nuestros romances también serán tu presencia. Que hable don Luis García Montero, que la palabra florezca, porque cuando habla el poeta, su corazón nos enseña. Con ustedes, don Luis García Montero. Gracias, Manuel Juan. Gracias a ti. Le doy las gracias a Manuel Juan, al patronato, al Alhama, a todos ustedes por el honor que se me hace invitándome a esta velada, a esta sesión. Y
quiero, obligado por la emoción, meditar sobre algunas cosas que me ha enseñado la poesía y que me ha ido enseñando la vida. En primer lugar, la importancia del tiempo a la hora de cultivar un sentido de pertenencia y de comunidad. Vivimos una época de prisa, no nos engañemos, se mercantiliza todo, se mercantiliza el tiempo como una mercancía de usar y tirar y todo va muy rápido, muy rápido. Los profesores, los que nos dedicamos a cuidar a gente más joven, sobre todo si nos dedicamos a la literatura, a la cultura, a las humanidades, aprendemos enseguida que no puede tratarse el tiempo como una mercancía de usar y tirar, sino como un espacio humano para compartir la existencia. Y por eso la memoria es parte fundamental de nuestro presente y parte fundamental de nuestro compromiso con el futuro. Y por eso tiene sentido recordar pues nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestros romances, porque ese compromiso es también una manera de habitar el presente pensando en el futuro. Insisto en la importancia del sentido de pertenencia, porque vivimos épocas también que impulsan mucho el individualismo, y creo que de vez en cuando es conveniente saber que somos individuos, uno a uno, pero que poco después vamos dos a dos y formamos un nosotros frente al individualismo. Y en ese nosotros es fundamental la conciencia como un vínculo entre el yo y las ilusiones colectivas. Y es bueno recordarlo aquí en Alhama para recordar el romance como una parte fundamental de nuestra historia poética. Y al hablar de nuestras historias, es muy fácil caer en la propia historia. Lo recordaba antes en la presentación. Yo empecé a escribir poesía porque descubrí en la biblioteca de mis padres un libro de Federico García Lorca. Pero me conmocionó Federico García Lorca porque antes había oído a mi padre recitar sus poemas preferidos en las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Y ahora me emociona recordar a mi padre porque mi padre tenía la costumbre, cuando compró su primer coche, de hacer viajes con sus hijos por la provincia. Yo estuve con él muchas veces aquí en Alhama, muchas veces pasé por Alhama, camino de Vélez Málaga, y muchas veces lo oí leer en alto algunos de sus poemas preferidos. Por ejemplo, un romance del Duque de Rivas que se titulaba Un castellano leal. Un romance en el que Carlos V pues entraba en tensión con Francisco I de Francia, quería solucionar esas tensiones y le pedía al conde de Benavente que hiciese un agasajo hospitalario al rey de Francia. Y el conde de Benavente consideraba que el rey de Francia era un enemigo de España y un traidor. Y recuerdo la voz de mi padre, con el que tantas veces vine a Alhama y a estos territorios, en alto, leyendo o recordando los octosílabos del romance Un castellano leal. Mi casa Borbón ocupe, porque es voluntad vuestra, contamine sus paredes, sus blasones envilezca, que a mí me sobra en Toledo donde vivir, sin que tenga que rozarme con traidores cuyo solo nombre infecta. Por orden de Carlos V, recibía al rey de Francia en su castillo y después quemaba el castillo para no tener que convivir con unas paredes infectadas. Era una experiencia tremenda que me invitó a la poesía como un espacio de diálogo entre los sentimientos más profundos y la historia. Y eso me lo ha enseñado también el tiempo. He aprendido, además de que el tiempo no es una mercancía de usar y tirar, que la realidad es un diálogo entre el yo y el nosotros,
que el progreso no es una cancelación del pasado, sino un diálogo entre el presente, las ilusiones del futuro y la tradición. Y como estamos en las vísperas del centenario de la generación del 27, el año que viene se cumplen 100 años de la generación del 27, hace ahora 90 años que en agosto de 1936 fue ejecutado Federico García Lorca, pues me emociona también, junto al recuerdo de mi padre, recordar que en su biblioteca me encontré con la poesía de Federico García Lorca y me encontré con el diálogo entre la tradición y la vanguardia, entre el pasado y el futuro, que asumió la generación del 27. Y hablar del romance es hablar de eso, de la traducción, de la tradición, de la vanguardia y del futuro. Y vuelvo a mis recuerdos una y otra vez que estoy en Granada, en la provincia de Granada. Alhama, pues es la ciudad de muchos amigos, compañeros de universidad, alumnos, y es recordar mi existencia, habitar en mi memoria. Y celebrar el romance, pues es celebrar, por ejemplo, a Federico García Lorca. Yo, como profesor, he estudiado mucho a Federico García Lorca como el autor de un libro fundamental en nuestra cultura, Poeta en Nueva York, que es un libro además muy presente. Quien lea el libro que Federico García Lorca escribió en 1929 en medio de la crisis de Wall Street, denunciando el racismo, la violencia, la prepotencia de un nuevo imperialismo y avisando de que corríamos el peligro de una Segunda Guerra Mundial, pues comprenderá que García Lorca está presente no solo porque lo cante Miguel Poveda, o porque los Javis le hagan películas, o porque le dediquen obras de teatro Alberto San Juan, o otros actores como Juan Diego Boto. Está muy presente porque su poesía nos ayuda a mirar un mundo que está en peligro porque hay un enjambre de monedas furiosas que están intentando hacer asumible lo intolerable, que es la violencia y es la prepotencia. Y García Lorca me invitó desde muy joven a una especie de Padre Nuestro en el que pedía: queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Si yo de niño hubiera empezado a leer Poeta en Nueva York, pues quizá me hubiera quedado fuera, porque es un libro que exige determinado conocimiento. Pero tuve la suerte de abrir el libro de obras completas de García Lorca, editado por Aguilar, por algunas canciones, como la canción de los lagartos, que unían la tradición con la vanguardia, o por el romancero gitano. Y en el romancero aprendí de qué manera el yo forma parte del nosotros, porque el lirismo más íntimo tiene que ver con una narración que afecta a la colectividad. Me emocionó, por ejemplo, cuando empecé a estudiar a Federico García Lorca, que Ian Gibson, el filólogo, el estudioso que tanto investigó sobre la guerra civil en Granada y la muerte de Federico García Lorca, hubiera prestado atención por primera vez a Federico García Lorca porque se encontró en un puesto de libros viejos de Irlanda una edición del romancero gitano, y lo abrió por el romance que empieza diciendo: la luna bajó a la fragua con su polisón de nardos. Y la luna es una metáfora de la muerte, y de qué manera entró Ian Gibson de la mano de la luna en la vida de Federico García Lorca para dedicarse después a investigar lo que hacía falta investigar, que era la guerra civil en Granada y la suerte de Federico García Lorca en sus últimos días. El romance de García Lorca se llena de metáforas, como el romance de la luna luna, o el romance sonámbulo, verde que te quiero verde, verde viento, verde rama. Y llenar de metáforas ultraístas los romances era invitarnos a pensar en el futuro no como una cancelación del pasado, sino como un diálogo
entre lo que heredamos y lo que podemos imaginar. Y en este sentido, pues el romancero gitano se convirtió en un referente de ese diálogo entre el progreso y la memoria que sigue marcándonos a los que reivindicamos la cultura y nos dedicamos a imaginar la realidad. Por ejemplo, cuando oímos los cascos de un caballo en nuestra vida diaria y pensamos que suenan a un tambor en el llano. Dialogamos entre nuestra imaginación más íntima y lo que la realidad nos ofrece. Y en este sentido, pues Federico García Lorca me enseñó a amar el romance y me enseñó a amar la tradición, y a partir de ahí pues me hice profesor de literatura y enseguida pues conocí los romances de frontera, los romances medievales y ese monumento de nuestra poesía que es el romance de la pérdida de Alhama, un romance que además tiene estribillo de canción. Insisto en lo importante que es el diálogo con la memoria si queremos sedimentar las ideas del futuro, y lo importante que es valorar la civilización, valorar la historia, valorar de qué manera la historia nos hace y nos deshace. Porque en las discusiones históricas últimamente veo que hay soluciones fáciles, y yo lo vivo como director del Instituto Cervantes. Es absurdo pedirle al pasado, al siglo XV, al siglo XVI, que la gente se comportara con los valores democráticos que tenemos en el siglo XXI. Y sublimar el pasado es una manera de engañarnos. Lo que hay que hacer es conocer el pasado para sedimentar nuestra conciencia del futuro. Que yo, por ejemplo, analice con ojos y conciencia crítica la actuación de los reyes católicos no significa querer confundir los valores del siglo XXI con los valores del siglo XV, de 1482. O que yo juzgue a Boabdil no significa que quiera pedirle a Boabdil que se comportara como se debe comportar un político hoy en 2026. Y desde luego criticar a los reyes católicos no me invita a hacerme islamista, ni me invita tampoco querer cerrar los ojos a lo medieval y olvidar todo lo que hemos ido progresando poco a poco, porque hemos sabido hacer que dialoguen las tradiciones con el futuro, como dialogaron con el futuro los romances, las canciones medievales en la obra de Federico García Lorca. El romance es un género muy especial a la hora de comprender el diálogo entre lo más íntimo y el nosotros. Es un género que ayuda a expresar sentimientos y a comprender el presente hasta el punto de que es una estrofa expresiva pero también narrativa en la que se cuentan situaciones bélicas. Por ejemplo, en los desafortunados años de la Guerra Civil, el romance se puso muy de moda porque servía para expresar sentimientos relacionados con lo que se estaban viviendo. Manuel Altolaguirre, un poeta del 27, publicó El romancero de la Guerra Civil en 1936. Federico García Lorca está muy presente en algunas de las quejas que ya se escriben a lo largo de la Guerra Civil y en algunos de los romances que reunió Rafael Alberti en 1937 en El romancero general de la Guerra Civil. Y Serge Salaun, un gran estudioso de nuestra historia de la literatura, pues ha llegado a detectar entre 15 y 20.000 romances escritos durante la Guerra Civil. Porque se trata de un género que nos ayuda a indagar en nosotros mismos desde la conciencia de la historia compartida. Importante también, como digo, no sublimar el pasado y saber habitar desde el presente las realidades. Yo me emociono
recordando al rey David, al rey Boadil, me emociono recordando poemas escritos a muchos reyes, pero también me emociono como el muchacho que paseó por las puertas de Granada, por la ciudad de Granada, entre la Puerta de Elvira y la de Viva Rambla, en los años 70, mientras se combatía contra la dictadura y se consolidaba un sueño constitucional de una democracia nueva que se aprobó en 1978. Y en ese sentido, pues yo creo que podemos aprender a pensar el pasado, aprendiendo también que ya no es tiempo de mandar a ningún mensajero, aunque a veces hay mensajeros y pseudoperiodistas que son bastante antipáticos, y que defender las propias ideas no puede llevarnos al fanatismo, ni puede enorgullecernos del dogmatismo, sino que debemos tener una conciencia vigilante para que todos los progresos no se conviertan en un enemigo. Somos tradicionalistas en el sentido que defendemos la tradición, pero no para embellecer el pasado y engañarnos con el pasado, sino para sentir el pasado como una herencia que nos conciencie, que nos ayude a generar un presente donde las trompetas bélicas y el dios Marte pues no sean los protagonistas de nuestra historia. Y en ese sentido pues hemos aprendido también que la cultura tiene mucho que ver con el alfaquí, que se atreve a interpretar la realidad y a decir lo que nos pasa y a interpretar la causa de nuestros acontecimientos y de nuestros sufrimientos. De manera que cuando vuelvo al romance de la pérdida de Alhama, pues vuelvo a mi infancia, a mi familia, a mis primeros paseos por la Alhambra, a la sala de los Abencerrajes, a la historia de las matanzas, a los desmentidos que luego hizo Washington Irving y a la poesía, y vuelvo para alejarme del sangriento Marte y para quedarme con el pronombre personal mi historia, mi Alhama, mi Granada, mi Andalucía, mi España, mi Europa, mi mundo y mi conciencia como una responsabilidad ética personal. Porque ese es mi sentido de pertenencia, que me dice que no quiero que se repitan penas dobladas, no pérdidas ni grandes batallas, y sí la poesía que heredamos tradicionalmente, la herencia de los romances que nos dan sentido humano, sentido de pertenencia. Porque el tiempo no es una mercancía de usar y tirar, sino un valor colectivo a lo largo de los siglos, de la voz de los siglos, que nos permite emocionarnos con romances como el dedicado a la pérdida de Alhama. Allí fabló un alfaquí de barba crecida y cana: bien se te emplea, buen rey, bien se te empleara, ay de mi Alhama. Mataste a los vencerrajes que eran la flor de Granada, cogiste los tornadizos de Córdoba la nombrada, ay de mi Alhama. Por eso mereces, rey, una pena muy doblada, que te pierdas tú y tu reino, y aquí se pierda Granada, ay de mi Alhama. Y no se trata de alegrarnos de las pérdidas que ocurrieron en 1480, 81, 82, hasta llegar a la pérdida de Granada en 1492. Se trata de tomar conciencia por la cultura para que no nos perdamos nosotros ni nosotras como seres humanos. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. ¿Y qué mejor para pisar tierra de nuevo que situar a Alhama en el centro de la historia? Con el romance del siglo XV, Moro Alcaide, que narra
el diálogo entre el rey de Granada y el alcalde de Alhama tras la pérdida de esta ciudad por los reyes católicos, en manos de los reyes católicos, el día 28 de febrero de 1482. Desde entonces ese día es el día de Alhama y también lo ha tomado Andalucía como día de Andalucía. Y cuando una voz juvenil se entrega con emoción, florece la tradición con un impulso sutil. Claudia, de limpio perfil, lleva a su pueblo en el alma, su arte engrandece al ama, sin reclamar galardón. Quien sirve de corazón, deja en la historia su llama. Con ustedes, Claudia Ruiz Hernández. Primero de todo, buenas noches a todos los asistentes, autoridades y miembros del patronato. Espero que tengáis una buena noche y antes de empezar me gustaría agradecer al patronato por invitarme y confiar en mí para recitar este romance y pues sin más dilación voy a comenzar. Moralcaide, Moralcaide, el de la bellida barba, el rey te manda prender por la pérdida de Alhama y cortarte la cabeza y ponerla a la Alhambra, porque a ti castigo sea y otros tiemblen en mirarla, pues perdiste la tendencia de una ciudad tan preciada. El alcalde respondía, de esta manera les habla: caballeros y hombres buenos, los que regís Granada, decid de mi parte el rey cómo no le debo nada. Yo me estaba en Antequera, en las bodas de mi hermana. Mal fuego quema las bodas y a quien ellas me llamara. El rey me dio la licencia que yo no me la tomara. Pedíla por 15 días, diómela por 3 semanas. De haberse el alma perdido, a mí me pesa el alma, que si el rey perdió su tierra, yo perdí mi honra y fama. Perdí hijos y mujer, las cosas que más amaba. Perdí una hija doncella, que era la flor de Granada. El que la tiene cautiva, Marqués de Cádiz se llama. 100 doblas le doy por ella, no me las estima en nada. La respuesta que me ha dado es que mi hija es cristiana y por nombre la había puesto Doña María de Alhama. El nombre que ella tenía, Mora Fátima se llama. Diciendo así el buen alcaide, lo llevaron a Granada. Y siendo puesto ante el rey, la sentencia le fue dada: que le corten la cabeza y la lleven a la Alhambra. Ejecutóse la justicia, así como el rey lo manda. Gracias, bellísima jameña. Hay tierras privilegiadas que engendran artistas llamados a custodiar el misterio mismo del arte. Hoy las hondas raíces de la excelencia se abren paso hasta Alhama para entregarnos una voz nacida para conmover. La joven soprano Lola Sánchez Chacón, llamada a ser luz del mundo. A su lado, dispuesto a dar vida a este arte, a este milagro sonoro, un majestuoso piano de cola abre sus alas sobre el silencio. Ante su teclado, don José Luis Hidalgo Aguado, maestro de maestros que desde aquel primer concierto, con solo 12 años, ha convertido sus manos en un prodigio capaz de transformar el sonido en emoción, en diálogo con lo absoluto. Y es que hay hombres que sin hablar dicen cuanto el alma siente, hasta un gesto simplemente, para el silencio habitar. Hoy nos convoca el sonar de unas manos con memoria que hacen de la música historia y del teclado camino. Sea bienvenido al destino de esta velada lorquiana. Y como quien recorre un jardín al caer la tarde, iremos de flor en flor. Unas canciones nacen con el aroma de la tierra, otras con la elegancia de los salones. Unas son cuna y nana, otras espejo, pasión, despedida. Lorca, Falla, Delibes, Obrador, Alonso López,
González Leoz, nos tienden un mismo hilo de belleza para que la voz de Lola lo convierta en emoción. Que cada obra, que cada nota encuentre lugar en nuestro silencio y en nuestro corazón. Recibamos con gratitud y admiración al maestro José Luis Hidalgo Aguado y a la soprano Lola Sánchez Chacón.
A ver, cuando dije
que Lola Chacón está llamada a ser luz del mundo? ¿Hay alguien que me ponga objeciones? Pues ahora, para ver cómo le está pareciendo la velada al presidente de honor, al presidente del Patronato de Estudios Alameños, le preguntamos a don Raúl Gálvez Morales. Buenas noches a todos y todas. Muchísimas gracias, Manuel Juan, como siempre, con tu presentación tan singular para esta noche tan especial que se merece esta velada, esta 30ª edición de la velada de los románticos. Señor alcalde, señora teniente de alcalde, presidenta de la Mancomunidad, señor presidente de honor, señora concejala del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Alhama, señora directora de Cultura y Biblioteca del Instituto Cervantes, es un honor que esté aquí, Raquel. Señoras, señores, amigos, son 30 años los que cumple la velada de los romances organizada por el Patronato de Estudios Alameños, siendo uno de los actos más relevantes ya en el verano cultural de Alhama, de la comarca y también de la provincia. Un acto de referencia y que no de cualquier forma ha conseguido que en el 2020 esté catalogada como Patrimonio Inmaterial de Andalucía, y por eso queríamos que esta 30ª edición fuese especial, y creo que así está siendo, lo estamos viviendo y lo estamos compartiendo todos y todas. Por eso mi intervención va a ser breve en respuesta a la pregunta que dice Manuel Juan, cómo me está pareciendo, y que quiero destacar 3 cuestiones. Una, el agradecimiento, otra, la felicitación, y por último, el honor que supone organizar y disfrutar de esta velada. Agradecimiento a quienes lo hacen posible, al equipo de miembros del patronato que hoy están aquí y a los que no han podido asistir, porque sin duda sois parte fundamental en el trabajo en equipo que conforma esta asociación cultural con la pretensión de difundir, conservar, estudiar todo lo relacionado con el patrimonio, la cultura, la historia. Por todo ello, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, al Ayuntamiento de Alhama de Granada, al alcalde, por poner a los trabajadores, a María Luisa, a Alejandro, para poder estar hoy aquí y que sea una realidad el poder ofrecer un acto cultural cada año de calidad. A la Diputación de Granada, que también nos ayuda a través de las ayudas públicas a las asociaciones sin ánimo de lucro en el apartado de cultura, así como a las empresas locales que apuestan por la cultura, como el Balneario de Alhama, Herramientas de Valenzuela, Montealcal, Casa Cubo, Alhama Comunicación. Muchísimas gracias. Os agradezco de verdad este apoyo continuo a todos y todas, y nos alegra que hoy nos hayáis podido acompañar, y por supuesto quería saludaros y agradeceros públicamente la importancia de vuestra participación, y por supuesto también a particulares como el periodista Antonio Arenas, fotógrafo Miguel Ángel Molina. Hoy no puede estar aquí con nosotros, pero también a Pablo Peula y a Esteban Romero, vicerrector de la Universidad de Granada, que también ha colaborado para que hoy podamos tener esta noche tan especial. En segundo lugar, decía la felicitación, como no podía ser de otra forma, a los que acabamos de escuchar, a José Luis Hidalgo, a Lola Sánchez, por este regalo musical que nos habéis dado en este maravilloso entorno y sin duda con una actuación emocionante, y sobre todo a mi compañera y parte fundamental en la preparación y la ideación de todo el programa, a Mariló, que se empeñó en traer el mejor piano, el mejor maestro de Granada en el piano, y por supuesto a esta soprano como Lola, y que hemos podido disfrutar con tu excelente voz y con un gran programa que habéis hecho. A Manuel Juan, como decía al principio, por su presentación, su compromiso también con Alhama, con el patronato. La verdad que siempre nos insufla un sentido positivo, amable a las cosas, y bueno, muchas veces es verdad que
me propone muchas iniciativas y tengo que recordarte que el día tiene 24 horas. A Claudia, por su compromiso con Alhama, la cultura y como ejemplo de la juventud en tu implicación social con tu pueblo. Y, cómo no, felicitar al creador, fundador de este patronato, de esta velada, Andrés, por saber darle este sentido amplio a la velada, generoso y, sobre todo, histórico de relevancia para que el nombre de Alhama vaya bastante lejos y se pueda hacer promoción a través de ese romance. Por eso decía que es un honor para mí organizar y presidir esta 30 velada, sobre todo por el significado que tiene el romance y cómo ha hecho que el romance sea internacional a nuestro pueblo, Alhama, hace ya 5 siglos. Veladas que ha tenido invitados especiales, como han sido periodistas, profesores, músicos, pintores, y actuaciones que nos han llevado desde la música antigua a la copla, de la guitarra clásica al canto popular de la rondalla, del cuarteto de viento al jazz. Veladas dedicadas a Pérez Galdós, a los caminos y su gente, desde los viajeros al Renacimiento, desde Lord Byron a Miguel Hernández o a Cervantes. Por eso le explicaba a mis compañeros hace ya casi un año que era muy importante organizar esta 30 velada de los romances Ciudad de Alhama y que debía de estar dedicada en consonancia con toda nuestra trayectoria a Lorca y el romance. Y de ahí que Luis García Montero debía ser el invitado de honor. Claro, la respuesta en esa reunión fue: si sueñas, lotería. ¿Cómo va a venir Luis con la agenda que tiene, ¿no? Pues así ha sido, querido Luis. Todo un honor presidir y estar aquí hoy contigo, querido Luis García Montero. Y lo es por muchos motivos, precisamente por todo lo que representa Instituto Cervantes, poeta, profesor. Y quiero agradecerte en tu apretada agenda el esfuerzo que has hecho cuando ya me llamaste y tu compromiso por estar aquí, y por eso es para mí y para toda Alhama un gran honor, y para el patronato, que hoy puedas estar compartiendo esta velada tan especial. Y lo es especial porque Luis García Montero representa la convicción de que la poesía no pertenece únicamente a los libros, sino que cuando leemos nos identifica, que la memoria, como decía en tu discurso, es presente y sirva también para el futuro, que la cultura es el mejor puente, y así terminabas, para entender quiénes somos y hacia dónde debemos caminar. Por eso ¿qué podría decir yo de un poeta que se ha escrito y se ha descrito tanto? Que se ha entrevistado y documentado, que se ha cantado y representado. Ya lo decía Alberti, el mejor poeta de su generación. También lo dice mi admirado Joaquín Sabina, el mejor poeta actual, o como Carlos Maynier te describe como el poeta necesario. En definitiva, querido Luis, hace una poesía con un lenguaje accesible, cercano, que provoca, que llena y que conmueve. Por eso decía, ¿qué puedo decir yo? Pues lo que puede decir un lector, un seguidor más, que se lee, y así empecé a seguirte hasta el prólogo de Ciento volando de 14. Tu poesía son letras abiertas, tu compromiso social es un compromiso con la calle, con el querer cambiar las cosas. Y como buen presumido de esas letras, de las tuyas, también te he robado, aunque tú no lo sepas, estrofas para declararme o convertir el fin de semana en completamente viernes. Mientras tanto, por la noche he pasado de escuchar Princesa, quizá porque ya es demasiado tarde para ella, al otro lado de la nube negra. Y así la noche deje de ser un amanecer helado y extraerme del humo blanco, para así sueño y continúo, y que no sean precisamente si sueño lotería, sino que sean letras y romances. Y yo también, querido Luis, y si me llaman amor, yo también cojo un taxi. Muchísimas gracias. Gracias. A continuación, invito a tomar la palabra al presidente de honor y al señor alcalde de Alhama, así que cuando queráis, adelante.
Señor alcalde, señor presidente del Patronato de Estudios Alameños, querido compañero de banca, señoras, señores, paisanos, creo que ha expresado nuestro presidente, lo ha dicho todo, en lo que se refiere a gratitud, reconocimiento y el porqué de las cosas en esta velada en concreto. Y por supuesto, la felicitación especial a cuantos han intervenido. No me atrevo a decir nadie, todos lo sabemos quiénes son, empezando por Luis, porque ha sido indudablemente una de las mejores veladas, lo digo yo, que he hecho veintitantas, de las mejores veladas que se han celebrado. Pero siguiendo con el diálogo y cómo hay que tener en cuenta el pasado para ir hacia el futuro y mejorarlo, he sentido algo especial que tenía que decir y que de aquí muy pocos lo saben, y no voy a llegar porque no soy de los que quiera ahondar nunca en separatismo y en choques frontales, que faltan unos días, el 18 de agosto, para que se cumplan, si mal no recuerdo, 90 años del asesinato de Federico García Lorca. Y aquí, en esta plaza, ahí estaba la cárcel en aquella fecha, aquí, en esta plaza, era hora ya, de alguna forma, de recordarlo a la altura y al nivel que se ha llevado a cabo y se ha recordado. Porque Alhama tiene una deuda que no vamos a entrar en ella, ya impagable, de injusticia hacia él, siendo Alhama muy lorquiana. Mi padre también tenía el romancero gitano escondido detrás de los libros primeros de su biblioteca. Y es una memoria triste, pero lo más triste es que pasan los años y los que se creen intelectuales llevan sangre alameña. Sí, lleva sangre alameña y se atreve a decir que Federico no era poeta, ni sus poemas y sus romances eran de él. Tengo que decirlo porque es una de las injusticias más grandes que se pueden cometer en esta provincia de Granada. Por eso hoy, con la presencia del alcalde, del presidente del patronato, de nuestro magnífico presentador, con la actuación que se ha llevado a cabo por parte de Lola, por parte de José, por parte de Claudia, hemos hecho una memoria de reconocimiento a Federico García Lorca, haciendo ver para nuestras propias conciencias y para nuestro sentir que somos lorquianos, que lo admiramos, lo queremos, y como tú muy bien has dicho, como siempre, el romance nos une con alguien que es universal e inmortal, Federico García Lorca. Buenas noches a todos. Bueno, no me queda más que suscribir todas las palabras que se han dicho anteriormente. En primer lugar, mi agradecimiento al patronato por, como cada año ya van 30, acogernos en este rinconcito mágico, que ha salido todo tan perfecto que hasta el tiempo quería acompañar. Ha acabado el rigor de la mañana y tenemos una noche agradable como casi todos los años, pero es verdad que cada vez que nos reunimos aquí para hacer este pequeño homenaje
de alameño a la poesía y al romance, pues bueno, pues tiene que acompañarnos, tenemos el honor de que lo haya organizado como siempre el patronato, y no me queda más que en señal de agradecimiento a todo el pueblo, pues a su presidente de honor, a todos los que, como han dicho antes, han organizado y ayudan a organizar este evento. Darles las gracias, también muy especialmente darles las gracias y la bienvenida a todos los alameños que estamos de aquí todos los días, pero sobre todo a esos alameños que vienen de fuera, que aprovechan estos días de agosto para visitar su pueblo, a los alameños de corazón, que aunque no son de aquí, pero tienen el gusto de venir Alguien me saluda, vale, pues vale, que me alegro de que seáis muchos los alameños de corazón y de nacimiento que queréis venir a todos los años a visitarnos. Y bueno, no me queda más que eso, pues muchísimos agradecimientos. Las gracias también al invitado, que cada vez que se organiza un evento parece que es el mejor, pero no sé cómo lo hacéis, que cada año se sube un escaloncito más. Este año ha sido perfecto también la intervención de Luis, también la intervención musical de Lola y de José Luis, la compenetración de la música y la voz, perfecto. Y bueno, no me queda más que emplazaros ya para la 31 edición. Aquí estaremos para el año que viene y espero que paséis muy buen verano y vernos aquí en el 2027. Buenas noches. Después de las palabras del señor alcalde, quiero llamar a don Luis García Montero, a Lola Sánchez Chacón, a José Luis Hidalgo y a Claudia Ruiz. La palabra y la música son compañía cuando nacen del amor, y no hay premio más meritorio ni más gloriosa fortuna que ver bajo la misma luna un emocionado auditorio. Andrés. Andrés García Maldonado entrega a Claudia Ruiz Hernández su valioso diploma. Nuestro querido alcalde entrega los diplomas a Lola Sánchez Chacón y José Luis Hidalgo Aguado. El presidente del patronato, Raúl, hace entrega al invitado de honor de un diploma de excelencia y del grabado de una artista local, María del Mar Gálvez Morales. Gracias, autoridades. Yo voy a hacer una improvisación porque hay un detalle, una sorpresa para Luis de parte de Miguel Ángel Molina. Yo veo Miguel Ángel. Ahí está. Pues sí que es una sorpresa, pero una grata sorpresa. Quiero que la describa Luis ahora cuando la vea. Parece que son dos cuadros. Ahora sabremos qué es. Pues Almudena y yo empezamos a vivir juntos en el año 94. En el año 96 nos casamos en Santa Fe, en el Ayuntamiento de Santa Fe, y lo que me dan son dos fotografías de aquel momento en el que Almudena y yo nos casamos hace ahora 30 años. Luis, madre mía. Gracias, gracias. Vaya. Gracias, esperar Lola y José Luis. ¿Podemos hacer una foto de familia? Ahora al final hacemos todo. Sí, cogerla. Mientras yo...
Y no podemos despedirnos de este faro de cultura que es Alhama, en eterno resplandor en llama, sin oír el romance inmortal, compañero del tiempo, corona de emoción, en la voz de Lola Sánchez Chacón, con música al piano de José Luis Hidalgo Aguado. Un fuerte aplauso para ellos. El romance Ay de mi Alhama.
Stay,